Buenos días. Vamos a hacer una presentación resumida del segundo tema de la asignatura que hemos titulado Sentido estadístico, componentes y desarrollo. En esta presentación queremos describir el sentido estadístico como la unión de dos componentes, la cultura y el razonamiento. Haremos énfasis en las ideas estadísticas fundamentales, explicando qué queremos decir con esto, y en los componentes del razonamiento estadístico. También mostraremos un ejemplo de proyecto estadístico para mostrar que un desarrollo efectivo del sentido estadístico se va a conseguir con una enseñanza basada en proyectos e investigaciones en el aula. Nos encontramos hoy día con una situación paradójica en la enseñanza de la estadística, y es que la estadística se enseña en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad y en la formación profesional, porque se considera una herramienta básica, pero sin embargo son muchos los estudiantes que finalizan los cursos de estadística sin comprender correctamente o sin ser capaz de aplicar los conceptos que han aprendido. Encontramos aquí esta cita del profesor Graham, que dice que para la mayoría de los estudiantes la estadística es un tema misterioso donde operamos con números por medio de fórmulas que no tienen sentido para ellos. Pensemos, por ejemplo, en la fórmula de la correlación o en la fórmula de la varianza cuando queremos explicarle a los estudiantes qué significa aquello. ¿Cómo podríamos entonces dotar de sentido a la estadística? Encontramos la palabra sentido asociada a otros componentes de las matemáticas, por ejemplo, cuando hablamos de sentido numérico, sentido de la medida. Por ejemplo, para el sentido numérico, en el currículo anterior encontramos la siguiente definición. Sentido numérico sería el dominio reflexivo de las relaciones numéricas que se puede expresar en capacidades como habilidad para componer y descomponer números, comprender y estructurar la estructura del sistema de numeración, utilizar las propiedades de las operaciones y sus relaciones, realizar mentalmente cálculos, etc. Vemos entonces que el sentido va un poco más allá de lo que es puramente operatorio. Si nosotros quisiéramos traducir esto a la estadística, ¿cómo podríamos definir el sentido estadístico? Haciendo una búsqueda en la literatura no lo hemos encontrado de esta manera, pero sí hemos encontrado términos relacionados como statistical literacy, que es alfabetización estadística o cultura estadística, statistical reasoning o statistical thinking. Lo más parecido que hemos encontrado ha sido un libro del 2009 del profesor Shaughnessy titulado Reasoning and Making Sense in Statistics. La idea común en todos estos términos es dotar de significado o bien sentido y comprensión al aprendizaje de la estadística. Supongamos nosotros ahora, vamos a asumir que si unimos todas estas definiciones, el sentido estadístico sería más amplio y los englobaría a todos ellos. Así, los componentes del sentido estadístico sería, por un lado, la cultura estadística, en el cual sería necesario comprender las ideas estadísticas fundamentales o básicas y también tener una competencia de un análisis estadístico sencillo. El razonamiento estadístico, donde hablaremos del ciclo de la investigación estadística y los modos de razonamiento, y las actitudes. Es importante también no solamente los conocimientos, sino una buena actitud. Y por último, como hemos dicho, hablaremos del desarrollo del sentido estadístico mediante proyectos e investigaciones. Bueno, ¿por qué la cultura estadística? Nos sentimos con la necesidad de entender la estadística cuando consultamos los medios de información o de comunicación y la Internet. También nos enfrentamos al día a día a situaciones inciertas en que debemos tomar decisiones donde intervienen datos estadísticos. Y además la estadística es necesaria para comprender otras disciplinas. Encontramos, por ejemplo, en la prensa noticias como esta reciente, año 2013, donde dice que CaixaBank es líder por depósito en España, y vemos el gráfico para mostrarlo. Vemos como este círculo, donde el total de depósitos son 160.000 millones y sin embargo en el Banco Santander tiene 158.000 millones, vemos que el círculo es muchísimo más pequeño, no están en proporción. Y así, por ejemplo, en el Banco Popular tenía 71.000
millones de depósitos, que es más o menos la mitad de los 160.000, y sin embargo el área de este círculo es muchísimo menos de la mitad. Encontramos otros gráficos parecidos, por ejemplo, este gráfico donde en diciembre de 2013 el gobierno del PP y quería demostrar que el precio de la luz había bajado respecto al gobierno del PSOE. Pero si nos fijamos bien en cómo está hecho este gráfico y vienen los incrementos del precio, aquí vemos que son anuales. Y sin embargo, al llegar aquí donde toma el poder el gobierno del PP, los datos son ya mensuales. Luego, si sumáramos todos estos datos de meses, el total seguramente se nos dispararía y el aumento del precio de la luz sería mayor que el tiempo del PSOE. O encontramos, por ejemplo, en la televisión este gráfico sobre el paro registrado y vemos como un bajón del paro de 5 millones a 4.600.000, que bueno, es importante, son 400.000 parados menos, pero como parece que ha habido un desplome y como que el paro hubiera desaparecido. Bien, pues entonces una cultura estadística nos va a ayudar a interpretar y evaluar críticamente este tipo de información. También cuando queramos discutir con otra persona o nuestra opinión sobre esta información podremos, por ejemplo, coger nuestro gráfico y hacerlo de forma correcta. Y además también nos servirá para ver cómo se hacen los estudios estadísticos. ¿Cuál es la abstracción lógica que hace posible que a partir de una muestra podamos sacar datos para una conclusión, para una población completa? Hemos dicho que un componente de la cultura estadística son las ideas estadísticas fundamentales. ¿Cómo definiríamos estas ideas? Las ideas fundamentales nos surgen cuando nos preguntamos qué contenidos deberíamos de enseñar en la clase de estadística. ¿Cuáles son realmente las ideas que le servirán al alumno en su estudio y luego en su vida, que es más importante? ¿Y con qué criterios las podríamos elegir? Pues algunos criterios serían que estas ideas aparecen en cualquier situación incierta, por tanto son muy frecuentes, por tanto tienen mucha utilidad. Sin embargo, son difíciles. Si estas ideas fueran intuitivas, no habría que enseñarlas. Lo bueno de estas ideas fundamentales es que aunque sean difíciles, se pueden enseñar desde la primaria a cualquier nivel, con tal de que el grado de formalización, el lenguaje y los ejemplos que se utilicen con los niños sean adecuados. Además, estas ideas son fundamentales porque han sido básicas en la historia de la estadística. Vamos a continuación a describir estas ideas. Aquí tenemos este mapa, debido a los profesores Bieler y Burri, donde tenemos toda esta lista de ideas fundamentales que vamos a ir comentando una a una. La primera de todas las ideas es datos. Precisamente algunos profesores, por ejemplo el profesor Moore, en un libro muy popular de 1991, definió la estadística como la ciencia de los datos. Es importante ver que los datos no son simplemente números, sino números con un contexto. El contexto es importante en toda la matemática, pero en estadística es muy importante. Así cuando decimos una media 2,3, pues no sabemos si es pequeña o es grande, pero si decimos una media de 2,3 centímetros más de estatura en un país que en otro, decimos, bueno, pues no es mucho. Ahora, si decimos una media de 2,3 niños más por familia en un país que en otro, sí que es importante. Como digo, es importante el contexto. También será importante ver que los datos se pueden trabajar en distintos niveles. Un nivel simple, lo que son los datos brutos, un nivel que implicaría la obtención de las tendencias de esos datos, otro nivel que sería la extracción de la estructura, por último, una lectura crítica que sería la que nos permite darnos cuenta de los sesgos como los que había en los gráficos que antes os presenté. La segunda idea fundamental es la idea de representar los datos. Bueno, siempre hemos dicho que una imagen vale más que 1000 palabras y esto se ve especialmente en estadística. Cuando tenemos un conjunto de datos estadísticos sin organizar y lo representamos, nos permite resumir la información de forma eficiente y también comunicarla a otra persona. Vamos a hablar de transnumeración como un tipo de razonamiento que consiste en obtener una nueva información que no estaba disponible en el sistema de datos en bruto cuando cambiamos la representación. Por ejemplo, cuando trabajamos con un diagrama de barras, podemos ver la moda que antes no se veía.
O cuando trabajamos con el gráfico de la caja, los bigotes, podremos ver la mediana de los cuartiles, que no se ven fácilmente en el conjunto de datos. Otra siguiente idea importante es la idea de variación, la idea de variabilidad. Estamos rodeados de variabilidad, la vemos en la naturaleza, en los animales, en las especies distintas, incluso dentro de la misma especie. Vemos las personas, el color de ojo, el color del pelo. Bueno, una importante idea sobre la estadística es que el objetivo principal de la estadística es cuantificar esa variación o esa variabilidad que nos rodea, poder controlarla de alguna manera y poder predecirla. Vamos a encontrar esta variabilidad en los datos, en las muestras, porque las muestras son diferentes unas de otras, en los instrumentos que usemos para investigaciones o en las respuestas de los alumnos. También la estadística nos va a permitir buscar explicaciones y causas de la variación. Otra idea fundamental, que esta solamente existe en estadística, es la idea de distribución. Cuando trabajamos cada conjunto aislado no sacamos muchas conclusiones, pero cuando pasamos a la distribución podemos ver las tendencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta máquina de caramelo, de limón, de chocolate, de naranja. Todo el conjunto de datos mezclados no vemos lo que ocurre, pero cuando lo dejamos caer vamos viendo que los que más hay van a ser estudiantes caramelos de naranja. También la idea de distribución, aunque en principio parece sencilla, depende de otras como la de variables, frecuencia relativa, medida de posición central, variación, forma y probabilidad. La siguiente idea estadística va a ser la idea de asociación. Hasta ahora nosotros estamos estudiando los datos de uno a uno, pero lo más interesante de los estudios es hallar relaciones. Cuando decimos, por ejemplo, hay relación entre el nivel de lectura que tiene un niño y su edad, o hay relación entre la altura de una persona y la cantidad que puede correr cuando está haciendo una carrera o el tiempo que puede tardar. Bueno, la idea en estadística de asociación o correlación extiende la idea de dependencia funcional, mientras que la dependencia funcional a cada valor de x corresponde a un único valor de y, ahora a un valor de x, como vemos aquí en el gráfico, para el 5, le pueden corresponder más de un valor de la y. La ventaja que tiene estudiar este tipo de relación es que la podemos aplicar a muchos más fenómenos, porque los fenómenos del mundo natural normalmente las relaciones funcionales perfectas no existen. Y además podemos graduar la intensidad de la relación con un número que es el coeficiente de correlación, que variaría desde 0, que sería completamente independiente de las variables, hasta 1, que sería la dependencia perfecta. La probabilidad, aunque no es solamente una parte de la estadística, sino es casi una gama diferente de la matemática, todo un desarrollo. Sin embargo, una vez que terminamos la estadística descriptiva y vamos a pasar a inferencia, necesitamos la probabilidad. La probabilidad nos permite trabajar con modelos aleatorios y la estadística hace uso de estos modelos aleatorios, mientras que otras ramas de la matemática usan modelos deterministas. Como todas las ideas fundamentales, va a tener cierta dificultad y así veremos que podemos encontrar distintas aproximaciones a la probabilidad, la clásica como cociente de casos favorables y posibles, la frecuencial como límite de la frecuencia relativa, la subjetiva como grado personal de creencia y la axiomática, donde aplicaríamos los axiomas de Cosmogoro. Está claro que en la enseñanza secundaria e incluso bachillerato y por supuesto en la primaria no vamos a poder usar el enfoque axiomático, pero podremos usar los otros tres enfoques. Una vez que hemos trabajado toda la estadística descriptiva y la probabilidad, podremos pasar al muestreo y la inferencia. El muestreo y la inferencia me permiten relacionar las características de una muestra con la de la población. Y es una cosa muy importante en estadística porque a veces no nos es posible estudiar una población completa. Por ejemplo, si se requiere mucho tiempo para entrevistar a toda la población o si requiere mucho dinero. Y a veces también los ensayos son destructivos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una fábrica de bombillas que está produciendo bombillas y quiere ver qué intensidad de corriente soporta. Entonces le empieza a enchufar la bombilla, a subirle la corriente y cuando explota la bombilla mide la intensidad
que ha soportado. Pero claro, no puede hacer este ensayo con todas las bombillas que produce porque no le quedarían bombillas para vender. Bueno, va a ser importante desarrollar en los estudiantes de secundaria alguna idea, aunque sea informal, de la inferencia para prepararlos luego para la universidad y para el bachillerato. Una vez que hemos visto las ideas estadísticas fundamentales, el segundo componente del sentido estadístico sería el razonamiento. No basta conocer todas estas ideas que hemos hablado, la variación, la probabilidad, conocer todas las definiciones, sino que es importante razonar con ellas, saber en un problema cuándo tenemos que usar una u otra. Y por tanto, tendremos que desarrollar no solamente los conocimientos en los estudiantes, que es muy sencillo, sino desarrollar su razonamiento. Para poder definir un poco qué es razonamiento estadístico, vamos a coger este trabajo de Weil y Fankuch, donde definen 4 componentes. El primer componente sería el ciclo de la investigación estadística. Aquí me he equivocado, en vez de un 3 es un 2. El segundo componente serían los tipos fundamentales de pensamiento estadístico. El tercero, el ciclo interrogativo, y el cuarto, las disposiciones. Veamos entonces qué es cada uno de ellos. El ciclo de investigación es simplemente un ciclo de investigación como en cualquier otra ciencia, como el que haréis vosotros cuando trabajéis en vuestro trabajo fin de máster. Es decir, que comenzaremos con un problema. Este problema tenemos que empezar por entenderlo bien, el problema, y definirlo bien si está mal definido. Luego realizamos un plan o un proyecto. En estadística este plan puede ser un plan de análisis o un plan de muestreo o un plan de medida, y vamos a recoger unos datos. Estos datos habrá que gestionarlos, por ejemplo, grabarlos a un ordenador, habrá que depurarlos, por ejemplo, codificarlos, recogerlos. Analizamos los datos. Aquí tendremos distintos tipos de análisis: exploratorio, de comprobar hipótesis o bien generar hipótesis, y llegamos a una conclusión. La conclusión puede ser la resolución del problema y entonces el ciclo se acaba, o puede ser que como conclusión veamos que nos surge un problema nuevo y entonces volveríamos a empezar. Por eso este ciclo está pintado en plan circular. Normalmente el problema no se resuelve completamente la primera vez que sigues un plan, sino que tienes que darle varias vueltas. El segundo componente del razonamiento estadístico son los modos fundamentales de razonamiento, los tipos fundamentales, que son 5. El primero de ellos es reconocer la necesidad de los datos. Está claro que tú tienes que saber, al hacer un estudio estadístico, cuándo tienes que coger los datos, de quién tienes que coger los datos y qué tipo de datos tienes que recoger. Y eso os va a pasar a vosotros también en vuestras investigaciones en didáctica. Si no tienes esta capacidad de saber qué datos recoger y cómo y cuándo, no puedes trabajar. El segundo tipo de razonamiento, que lo hemos comentado cuando hablábamos de los gráficos, el que llamamos transnumeración. En estadística, al cambiar de los datos a un gráfico, de un gráfico a otro gráfico, de un gráfico a una tabla, de una tabla a un coeficiente de correlación, de un coeficiente de correlación a un contraste. Es decir, al cambiar de un procedimiento a otro, se produce comprensión, es decir, sirve para aprender algo de los datos que antes no sabíamos. Este proceso le llamamos transnumeración. El tercer componente va a ser percibir la variación que hay en los datos, saber reconocer la variación en los datos, en la muestra, en la variable, en la distribución. Saber reconocerla, saber controlarla y saber medirla para poder predecirla. El cuarto componente es razonamiento con modelos estadísticos. Un modelo estadístico va a ser un modelo matemático, pero puede ser muy sencillo, puede ser simplemente un diagrama de barras, saber razonar con... Pero claro, un diagrama de barras es un modelo, no es la realidad. Por eso estamos hablando aquí de modelos. Tenemos, por ejemplo, las edades de los niños de una clase, hacemos un diagrama de barras. Queremos que los alumnos razonen con el modelo, que es el diagrama. Ahora, el diagrama es más sencillo que la realidad en sí, porque los niños de la clase tienen 8, 9, 10 años, pero no 8 años exactos, 9 años o 10 años exactos, sino 8 años y 2 meses, 8 años y 3 meses, es decir, siempre la realidad es algo más compleja que el modelo. Y el último aspecto es la integración de la estadística y el contexto. Hemos dicho que el contexto era muy importante en estadística y entonces el trabajo estadístico no termina cuando se terminan de hacer los gráficos
o cuando se termina de calcular la media o el coeficiente de correlación, sino que es importante luego interpretar qué me dice este coeficiente de correlación, qué me dice esta varianza sobre el problema inicial que yo tenía. La tercera dimensión del razonamiento estadístico es el ciclo interrogativo. Este ciclo es un ciclo que se hace en cada paso del trabajo en estadística y consiste en lo siguiente: nosotros juzgamos, por ejemplo, qué nos creemos, qué descartamos, qué continuamos en cada fase, en el análisis estadístico, qué parte continuamos, qué descartamos. Una vez que hacemos un juicio, tenemos que ser creativos, imaginar posibilidades, por ejemplo, para pensar qué modelo voy a usar, qué distribución, si la binomial, si la normal, qué información necesito. También voy a tener que buscar información internamente en el trabajo que estoy trabajando y externamente mediante libros, buscando otros, por ejemplo, si estoy trabajando con mi TFM, buscar otro TFM de un tema parecido, no solamente buscar yo con mi tema, sino buscar en otros temas parecidos. Interpretar lo que estoy haciendo y criticarlo. Esto es muy importante, la parte de crítica. En cada momento tenemos que ser críticos y para ver lo que tenemos que descartar o lo que podemos ver como válido. Y comenzaríamos otra vez el proceso. La cuarta dimensión son las de actitudes. Entonces habíamos dicho que en la cultura estadística había un componente que era, en el sentido estadístico había un componente que era la cultura estadística, que era todo el conocimiento, pero también las actitudes, el razonamiento y las actitudes. Claro, es importante todo el conocimiento y todo el razonamiento, saber razonar, pero si no se tiene una buena actitud no sirve para nada. Si, por ejemplo, no se valora la estadística como herramienta, ¿no? Puede haber una clase en un instituto de secundaria donde se intenta fomentar en los alumnos la lectura, que no solamente estén viendo internet, sino que lean libros, que lean novelas, que lean ensayos. Claro, si a un alumno la lectura no le parece necesaria, no le parece interesante, por mucho esfuerzo que hagamos no vamos a conseguir que lea. Será importante también el ser perseverante, el compromiso. Eso en cualquier rama, en cualquier materia. No se aprende sin esfuerzo. Ya sabemos que todas las cosas valiosas tienen un coste y todo lo que se adquiere tiene un esfuerzo. Igual pasa en el trabajo del estadístico. Ser lógico, bueno, eso es razonable porque como en todas las matemáticas, pero luego también otro tipo de disposiciones como ser escepticismo. Ya hemos dicho que teníamos que ser críticos con lo que hacemos, críticos con el trabajo de otras personas, pero críticos con nuestro propio trabajo, tener imaginación, tener curiosidad, estar abierto a nuevas ideas. Bueno, estas serían las actitudes que también habría que desarrollar en la clase de estadística. Lo que vamos a ver a continuación ya es pasar al ejemplo y vamos a ver cómo todas estas componentes del sentido estadístico lo podemos desarrollar mediante el trabajo con proyectos. Bueno, antes de pasar al proyecto, diremos que todo lo que hemos hablado yo no me lo he inventado, lo he recogido de distintas recomendaciones internacionales. Por ejemplo, estos informes del proyecto GAISE, que ahora lo acaban de traducir también al español, los hay en unos informes para los niveles K, que es preescolar, hasta el nivel 12, que es el final del bachillerato, y otro nivel para el college, que es la universidad, que hace niveles sobre cómo enseñar la estadística. Y van hablando en 3 niveles de enseñanza, nivel A, B o C, para según tengas estudiantes. El B sería el intermedio y el A, estudiantes que tienen un poco menos conocimiento o menos motivados o menos competencia, y el nivel C para los niños que van más desarrollados. En estas recomendaciones se dice que la enseñanza de la estadística tiene que tener estos 3 puntos. Enfatizar la cultura y el razonamiento estadístico, ¿no?, que es lo que hemos dicho también. Usar datos reales, eso va a ser importante porque los alumnos se van a motivar más si en vez de usar datos de libro de texto, usan datos que ellos recojan o que hayan cogido de internet, que sepa que no son datos inventados. Enfatizar el aprendizaje de los conceptos, promover un aprendizaje activo, usar la tecnología y que la evaluación sirva no solamente para control del estudiante, sino también para mejorar el aprendizaje. Bueno, vamos a ver un proyecto. Este proyecto no es mío, lo he adaptado de este libro de Mike Shaughnessy, de Chance y Henry Kernendorf,
que se llama Reasoning and Sense Making, Statistics and Probability. Vienen varios proyectos. El proyecto que yo he cogido, que me resultó curioso, se basa en una noticia publicada en la prensa en la fecha de publicación de este libro, que tenía el siguiente titular: ¿llegarán las mujeres a superar a los hombres en las pruebas de 200 metros, de las carreras de 200 metros en las Olimpiadas? Bueno, los autores se inspiraron en un debate de la prensa americana. Yo he recogido los datos que tienen los autores en el libro y como este libro es un poco más antiguo, completé los datos que faltaban con los resultados de las dos últimas Olimpiadas. Bueno, si estáis interesados, estas transparencias que os voy a dejar en el Prado, os voy a dejar también las presentaciones en formato PDF, porque abulta mucho menos, porque estas presentaciones abultan mucho espacio, luego no las podéis casi ni mandar por correo electrónico ni nada, lo voy a dejar en PDF. Pero esta presentación en PDF también la podéis pasar con las que yo estoy pasando aquí, y todos los vínculos de las páginas que voy mostrando están activos, de forma que vosotros podéis ir y leer el artículo. Y el artículo decía: las mujeres un día correrán más deprisa que los hombres en el maratón. Nosotros en vez del maratón hemos pasado las pruebas de 200 metros. La respuesta te podría sorprender. Bueno, estos son los datos. Aquí estos datos tenemos las Olimpiadas de 1900. Bueno, como digo, yo he completado las últimas. Los gráficos que yo he hecho tienen un poquito más de datos, tienen un par de Olimpiadas más. Viene el atleta, el nombre del atleta, el país que era y el tiempo que tardó en correr 200 metros, ¿no? Entonces veis que aquí desde 1900 el tiempo que se tardaba eran 22 minutos con 2 segundos, o serán 22 segundos, bueno, 22,2, ya no estoy segura si deben ser minutos porque son 200 metros. Bueno, y la última, 19. Entonces había una ganancia de más o menos 3, ¿no? 3 minutos, porque no es, si fuera 19,2 serían 3 minutos exactos, un poquito menos, 2,7. Bueno, datos de las mujeres tenemos menos, porque las mujeres empezaron a correr en las Olimpiadas, a participar en las Olimpiadas a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, antes no participaban. Entonces las mujeres tenemos una ganancia de 24,4 a 21,88, es decir, que tenemos una bajada como de 2,6 metros. Bueno, aquí tenemos estos datos que son datos brutos y, como he dicho muchas veces, los datos brutos no se ven bien, pero podemos aplicar esta idea de transnumeración que hemos dicho. Vamos a representar estos datos para poder ver mejor qué nos dice. Y aquí yo, utilizando estos datos en la hoja Excel, he hecho una gráfica con la gráfica de dispersión de la hoja Excel, cambio la escala y tengo cada punto aquí sería un atleta, ¿no?, corriendo la prueba, y aquí el tiempo que han tardado. Estos atletas que han aparecido aquí en la transparencia anterior son los ganadores de la prueba, ¿vale? Es decir, que sería como el récord en cada Olimpiada. Bueno, aquí tenemos los datos de las mujeres. Lo que vemos ya en esta gráfica, lo que decíamos que hay una operación de transnumeración, porque antes no veíamos nada. Lo que sí que vemos en esta gráfica muy claramente es que los tiempos son cada vez más cortos, que hay una tendencia decreciente, ¿no? Cada vez se tarda menos. Vamos a añadir ahora los gráficos de los datos de las mujeres y, bueno, vamos a usar otro, por ejemplo, un cuadradito rojo, y aquí vemos que los datos de las mujeres van bajando muy deprisa, pero luego aquí hay un montón, aquí a partir del año 2000, donde parece que no ganan tanto, ¿no? Parece que ganaban mucho al principio y aquí se han quedado un poquito atascadas. Bueno, no obstante, para poder sacar una conclusión, ¿llegarán las mujeres algún día a correr más deprisa que los hombres? Porque podría ser que continuara esta tendencia por aquí. Lo que vamos a hacer es ajustar una recta de regresión a cada una de las dos nubes de puntos. La nube de punto azul, que son los hombres, los tiempos de los hombres, y la nube de punto roja, que son los tiempos de las mujeres, para ver qué nos dice. Aquí estamos haciendo un gráfico mejor hecho la escala, para ver, hemos quitado la foto de los atletas, para poderlo ver mejor. Y a continuación ajustamos una recta. Entonces ahora estamos haciendo otro tipo de razonamiento estadístico, que es el uso de los modelos.
La recta de regresión es un modelo matemático. Entonces, nos fijamos, por ejemplo, en la recta que describe el comportamiento del tiempo que tardan los hombres en correr la prueba de los 200 metros. ¿Qué nos dice este modelo? No sé si lo leéis bien ahí, es I igual a menos 0,0259x más 71,343. Bueno, lo primero que nos fijamos es que esta recta tiene como dos coeficientes, el término independiente, que sería la ordenada en el origen. Si yo me fuera en vez de 1900 al año 0, o si siguiera para afuera, ¿cuál sería el punto donde cortaría el origen esta recta? Que sería en el punto 71. En el año 0, si hubiera habido Olimpiada, lo que me dice esta recta, que los hombres hubieran tardado 71 segundos en hacer esa prueba. ¿Y qué me dice luego el coeficiente que multiplica la X? La pendiente. Lo que me dice es que por cada año que pase, ¿no?, se pierden 2 centésimas de segundo, ¿no? Lo que viene a decir. Bueno, si nos vamos a la misma recta, pero para las mujeres, bueno, una de las cosas que os decía antes es que un modelo no es lo mismo que la realidad. La recta es el modelo. El modelo es muy bonito para usarlo, es muy fácil. Veremos que podemos con este modelo matemático trabajar con él, ¿no? Una de las cosas que podremos hacer con estas rectas es hacer cosas con ellas, mejor que con los datos brutos. Pero el modelo evidentemente no es igual que la realidad. Aquí hay algunos años que, fíjate, el modelo es casi igual que la realidad. Aquí en el 1960, bueno, y las dos olimpiadas anteriores, los datos están sobre la recta, y también en 1924. Y también en 2000, no sé qué sería 2016. Pero hay otros que están muy separados, ¿no? Bueno, si nos vamos ahora al modelo que representa a las mujeres, lo que vemos es que las mujeres en el año 0 hubieran tardado, en vez de tardar como los hombres 71 segundos en correr la prueba, habrían tardado 100, normal, porque las mujeres tienen las piernas más cortas, y en la prehistoria, ahora las mujeres son muy esbeltas, pero hace incluso no tantos años, hace 100 años, las mujeres eran bastante más bajas que los hombres. Pero también nos dice una cosa muy importante: mientras que los hombres cada año ganan 2 centésimas, 2,5, las mujeres cada año ganan 3,9, es decir, la ganancia de las mujeres es mucho mayor. Luego, entonces, ¿será posible que con el tiempo las mujeres lleguen a correr más que los hombres? ¿Cómo podríamos descubrirlo? Bueno, una cosa que podríamos hacer era prolongar los datos. No tenemos más datos, pero podríamos hacer una predicción. Podríamos nosotros hacer una extrapolación prolongando estas dos rectas, a ver cómo se cortan, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que hacemos ahora es prolongar las rectas. Bueno, tenemos que seguir más porque vemos que las rectas tienden a unirse, efectivamente. Vamos a seguir un poquito más. Y bueno, aquí me salta una cosa. Bueno, vea ya la siguiente, luego vuelvo para atrás. Si seguimos dibujando, vemos aquí que las rectas llegan a cortarse en el año 2160. Bueno, yo seguro que no llego ya al año 2160, pero vosotros, ahora que dice que la gente va a vivir más de 100 años, a lo mejor puede que lleguéis y lo veáis. Y lleguéis, las que sois chicas, pues lleguéis a ver que vuestras hijas, vuestras nietas corran el maratón más que las mujeres. Pero fijaros, las dos rectas, como eran unos modelos matemáticos, no representan la realidad, pero podríamos trabajar con ellas, por ejemplo, hallar su intersección. Otra forma de hallar la intersección de estas rectas sería algebraicamente. ¿Qué quiere decir que yo quiero hallar la intersección de dos rectas? Lo que quiere decir es que algebraicamente voy a resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y hallar la solución. Y la solución me sale 2168. El año 2168 podemos ver que las mujeres corren más que los hombres. Bueno, todo esto hasta aquí está muy bien, y lo que hemos usado el conocimiento estadístico y el razonamiento estadístico. Y veremos que hemos usado luego veremos que hemos usado un montón de ideas, no solamente la correlación, la recta, muchas ideas. Pero aquí nos falta una parte, que las actitudes, y una parte de las actitudes nos decía que debemos ser críticos. No debemos de conformarnos con cualquier solución, debemos de ser escépticos y buscar soluciones alternativas. ¿Qué pasaría a nosotros si ahora en estas dos rectas que teníamos al principio hallamos el coeficiente de correlación? Vemos que el coeficiente de correlación aquí en Excel te lo hace al cuadrado, de forma que si el coeficiente de correlación aquí al cuadrado es 0,89,
el coeficiente de correlación sin elevar al cuadrado será 0,90 y bastantes, casi 1. Quiere decir que para el caso de la recta que representa el comportamiento de los hombres, este modelo es muy bueno porque la correlación es muy fuerte. En el caso de la mujer la correlación es fuerte, pero no tanto, porque veis que el coeficiente de correlación al cuadrado es solamente 0,73. Otra interpretación que tiene el coeficiente de correlación al cuadrado que es la parte de la varianza sobre 100 que explica la recta de regresión. Entonces, si nos fuéramos a la recta de los hombres, el modelo de regresión nos explica casi el 90% de la variabilidad de los datos, pero en las mujeres solamente el 73%. Quiere decir que en vez de conformarnos con la recta, podríamos tratar de funcionar con otro modelo para las mujeres, por ejemplo, una parábola, ¿no? O una cúbica. Bueno, una ventaja que tiene cuando trabajas haremos una práctica con Excel, es que con Excel la regresión es muy fácil de trabajarla porque tiene implementada una serie de funciones que simplemente pinchando te calcula la función. Vemos aquí que nosotros hemos calculado una función incluso hasta el 4º grado para las mujeres. Pero para los hombres, simplemente con la recta nos iba bien y no merecía la pena coger más complicación. Pero claro, cuando cogemos aquí una función de 4º grado para las mujeres, el coeficiente de correlación al cuadrado ya me sube a 0,93. Pero claro, esta función, como es de 4º grado, ya no va siempre decreciendo, sino que tiene máximos y mínimos, ¿no? Ahora tendrá luego otro máximo. Entonces, ya no sabemos, tendríamos que dibujar la gráfica entera de esta función para ver si es verdad que se corta o no se corta las dos líneas y si las mujeres llegan a superar o no a los hombres en la Olimpiada. Bueno, esto lo podríamos dejar como un ejercicio. Bueno, en realidad este ejemplo era simplemente un ejemplo para que vierais cómo con un trabajo como este proyecto podríamos motivar a los estudiantes para que trabajen con estadística porque están interesados en ver la solución. Para ver la solución del problema no les importaría coger los datos, hacer los cálculos estadísticos, analizarlos, resolver las ecuaciones y a lo mejor la conclusión es que tiene que sacar más datos, ¿no? Coger otras pruebas diferentes, ver a 200 metros y mirar si ocurre lo mismo. También en el trabajo con proyectos hemos aprendido bastantes cosas. En realidad, este proyecto está sobre todo pensado para estudiar correlación y regresión. Pero en realidad, luego podríamos con los estudiantes ver cuántas ideas hemos trabajado. Por ejemplo, la idea de datos, hemos tenido datos, la idea de media, la idea de variación, la idea de dispersión de los datos, la idea de correlación, la idea de muestra, porque claro, tenemos 20 o 30 atletas, no me acuerdo cuántos atletas había, cuántos años, pero no hemos probado con todos los atletas, nada más que hemos probado con el atleta que ganó la Olimpiada, pero podríamos haber probado con otros atletas. Como hemos dicho, que se trabajan también las actitudes. Hemos hecho todo el ciclo de la investigación, empezamos con el problema de si las mujeres correrían más rápidas que los hombres, ¿no? Hemos cogido los datos, a mí me faltaban datos, cogí en internet las nuevas Olimpiadas, lo hemos analizado y hemos llegado a una conclusión. Como no nos convencía mucho la conclusión, buscamos una línea de regresión que no fuera la línea recta y volvíamos a hacer el ciclo de investigación. También hemos trabajado todos los modos de pensamiento estadístico. En particular ha sido muy importante el razonamiento con los modelos. Por ejemplo, con las dos rectas que teníamos hemos resuelto una ecuación y hemos hallado la intersección. También es importante integrar la estadística con el contexto. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si nos fuéramos al gráfico, a cualquiera de los dos gráficos, y como las dos rectas son decrecientes, llegaría un momento en que el tiempo, en el modelo matemático, el tiempo de correr los 200 metros sería 0. Pero a nosotros nos dice el contexto que esto es imposible. Llegará un momento en que se tarde muy poco, pero nunca llegará un momento en que no se pueda disminuir más el tiempo, porque se necesita un cierto tiempo para recorrer los 200 metros. Bueno, hemos hecho transnumeración cuando hemos cambiado, por ejemplo, los gráficos primero, cuando hemos pasado a unos gráficos nuevos, cuando hemos dibujado las líneas, cuando hemos dibujado la intersección, cuando hemos dibujado una línea ya que no fuera una línea recta. Respecto a percibir la variación,
Bueno, pues aparece muchas veces. Por ejemplo, hemos visto que cada atleta hace un tiempo diferente. Hay variación en cada olimpiada. También, si fijamos una olimpiada con la siguiente, se va disminuyendo el tiempo, pero no siempre se disminuye lo mismo. E incluso ha habido olimpiadas que en 2 olimpiadas no se ha disminuido el tiempo. La integración de la estadística con el contexto. Bueno, tenemos por un lado la cabeza, que sea nuestro modelo mental de cómo es este fenómeno. Por un lado tenemos el modelo estadístico, los datos, la recta de regresión, el coeficiente de correlación, la línea, la cúbica o la cuártica, conocimientos estadísticos, pero también nuestro conocimiento del contexto. Todos estos conocimientos actúan en nuestra mente, el contexto informa a nuestra mente, la mente hace preguntas sobre el contexto, la mente propone un modelo, el modelo sirve para dar un feedback también a la mente y también el conocimiento estadístico está interaccionando con todo ello y juntamente con toda esta integración lo que llamamos la integración de la estadística con el contexto. Bueno, simplemente un par de transparencias más y acabaríamos la exposición. Espero que con este ejemplo hayáis cogido una idea de lo que yo quería transmitir, que es la idea de que es importante enseñar una estadística con algún sentido para los estudiantes, porque los estudiantes dedican mucho tiempo a aprender. Aquí estamos hablando de estadísticas, pero en general sería matemáticas, y si para ellos no tiene sentido, no lo van a valorar y lo van a olvidar rápidamente. ¿Y por qué la estadística es tan importante el adquirir un sentido y adquirir este trabajo de la estadística basado en proyectos? Bueno, porque la estadística es inseparable de las aplicaciones. Esto se ve en la historia de la estadística. En la historia de la estadística, la mayoría de los métodos estadísticos no han surgido de la matemática. Por ejemplo, estábamos trabajando con correlación. El método de correlación viene del estudio de la herencia con Darwin y con Galton. Galton era pariente de Darwin y quería ayudarle a probar su teoría de la herencia. Y Galton en realidad no era matemático, sino que era un botánico. Y él empezó a hacer experimentos con guisantes, empezó a plantar guisantes en macetitas y puso guisantes que eran de distintos tamaños, ¿no? Guisantes pequeñitos, más grandes. Le midió el diámetro del guisante. Y entonces los sembró con una macetita con la misma clase de tierra, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de luz, de temperatura, y esperó a que tuvieran, la planta floreciera y tuviera guisantes, que sean los guisantes hijos. Entonces, de cada planta de guisantes, que serían, digamos, en el eje X podemos representar los valores de cada diámetro del guisante, pero como cada planta salen varios guisantitos, en el eje de la Y podemos representar los diámetros de los guisantes hijos. Lo que vio es que no forman una recta perfecta, sino lo que entendemos ahora por diagrama de dispersión. Y de ahí viene la teoría de la correlación. Igual pasa con muchos otros métodos. Por ejemplo, todo el análisis factorial viene de la psicología, o toda por ejemplo, la curva normal viene toda de la astronomía, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Por eso es importante que los alumnos vean las aplicaciones. Además, es también importante porque cuando trabajamos con proyectos aprendemos cosas diferentes que cuando trabajamos simplemente con el libro de texto. Porque es diferente conocer un tema que ser capaz de aplicarlo. Conocer un tema sería el conocimiento técnico, ser capaz de aplicarlo sería el conocimiento estratégico. Bueno, los problemas de los libros de texto lo que enseñan son conocimientos técnicos, pero los proyectos, que es la parte más difícil, enseñan los conocimientos estratégicos, que es decir, no solamente cómo aplico, cómo calculo una media o cómo hago un diagrama de Vargas, sino cuándo tengo que calcular la media y cuándo tengo que aplicar la mediana o cuándo tengo que aplicar el diagrama de Vargas o otro diagrama diferente. Bueno, también va a ser importante los proyectos por la motivación. Bueno, veremos que, como hemos dicho también, bueno, vosotros muchos seréis profesores en vuestras universidades o en vuestros institutos y veréis que es importante motivar a los alumnos. Ya, aunque estén motivados, es difícil enseñarle, hoy día tienen muchas distracciones. Pero claro, no hay nada que haga más aburrir a la estadística que resolver muchos problemas sin ningún contexto. Los proyectos que sean motivadores van a contextualizar la estadística, van a dar un sentido a los alumnos y les van a ayudar a interesarse por el tema. Bueno, con esto acabamos la exposición.
Entonces ya os dejo para el trabajo de esta semana las indicaciones en el foro y os agradezco